¿Qué nos puedes contar de cómo está el Papa Francisco? Lo primero y lo más importante, A ver. el Papa Francisco está vivo. ¿Viste esa frase que dice, los muertos que vos matáis gozan de buena salud? Hay gente allá, hay gente acá que le gustaría que esté muerto. Esta es la verdad. Pero el Papa está vivo, el Papa está mejorando, está atravesando una enfermedad que a cualquier cristiano sincero le produce angustia, a cualquier católico sincero le produce angustia. Y a los que tuvimos el privilegio de conocerlo, los que somos amigos, los que además de tener una relación con él como pastor, como jefe espiritual, tenemos una relación humana. A mí por lo menos me genera miedo, angustia. Yo perdí a mi papá hace muy poco, por ahí proyecto un poco, qué sé yo, no sé. Me pasa eso cuando tuvo la crisis respiratoria la semana anterior. Hablé con amigos que tengo ahí, particularmente con el cardenal Czerny, que es el prefecto de mi dicasterio, de donde yo soy miembro, Sí. al desarrollo humano integral. Hablé con Alicia Barrios, hablé con algunos curas de acá, y todos me decían, y anda. Entonces fui. O sea, vos viajaste por este motivo, no es que tenías que viajar por el dicasterio o combinaste... Sí, tenía una tarea, la verdad es que viajé por este motivo, tenía una tarea pendiente en el dicasterio. Este es el año del jubileo, el jubileo Claro. es algo muy muy importante para la Iglesia, se hace cada 25 años, aunque se va a hacer uno en el 33 por los 2000 años del nacimiento de Jesús. Pero este jubileo tiene una particularidad, que va a haber un jubileo de los movimientos populares. Uno de los jubileos, está el de los artistas, está el de los militares, está el jubileo de los movimientos populares. Y yo coordiné los encuentros de movimientos populares durante 10 años. Y cuando se cumplieron los 10 años, decidí que correspondía pasarle la posta a alguien que tuviera una edad parecida a la que tenía yo. Y entonces le pasé la posta a un cura joven que se llama Matías, que es uno de los que salva a la gente que se queda en el mar, ¿no? Que va en los barcos. Sí. Muy perseguido por el Estado italiano, por su tarea. ¿Es italiano o es argentino? Italiano, sí. Matías Ferrari. Y él, bueno, ahora tiene una tarea difícil, que es coordinar las tensiones entre un encuentro de movimientos populares, donde no todos son católicos, donde hay elementos disruptivos, y la estructura, o la burocracia, si se quiere, de la Santa Sede, que es jorobada a veces, que a mí me fui con unas sensaciones muy ambiguas, ¿no? De sensaciones del pueblo sencillo que lo quiere mucho Francisco, que movilizaba mucho su cuerpo, su corporalidad a la plaza a rezar el rosario, o al hospital, que nos quedábamos por ahí horas ahí en la plazoleta donde está la estatua de Juan Pablo II. Y después un clima un poco tóxico, de precónclave, de, como dice el tango, Gira Gira, Probarse ¿no? la ropa. Exacto, es un tango que a él le gustaba mucho. Se estaban probando la ropa. Y, Eso te iba a preguntar, sí. eso, ¿qué clima se vive en Italia? O sea, la gente, quiero decir, ¿no? ¿Está pendiente del tema? ¿Está preocupada? O sea, ¿vos ves una diferencia entre el sentimiento de la gente y el Yo de creo la que todas las dirigencia? estructuras de poder, en todas las estructuras en general, hay gente santa, hay pecadores como nosotros, que tenemos buena leche, y después hay gente maliciosa. Y cuando se producen situaciones de crisis, la gente maliciosa es muy veloz para tomar el control de la situación. Y después hay gente desconcertada, ¿no? Entonces yo creo que entre el desconcierto y la malicia hay cosas que por ahí a mí no me gustaron, como el manejo de algunos elementos de comunicación, extremadamente detalles en cosas muy privadas, íntimas, sobre la salud del Papa. ¿Y no fue él que pidió que haya total transparencia, que se comunique todo, no? Puede ser, yo te digo lo que opino yo, ¿eh? Ah, O sea, ¿quién soy yo para opinar? Uno más. Sí, está bien. O sea, yo soy bocón. Y siempre fue así. Y Francisco me aceptó siempre así. Pero nunca me arrogué la interpretación del Papa Francisco. Siempre planteé mi interpretación de las cosas. Es decir, yo no tengo ninguna habilitación para plantear que para mí hay buitres, hay víboras ahí, en los más altos niveles de la jerarquía del Vaticano, que están probándose las pilchas que vas a dejar. Y que son irrespetuosos en sus cabildeos. Claro. Irrespetuosos porque, esto lo decía muy bien el padre Czerny, es normal que haya conversaciones.
Lo que no está bien es la falta de respeto. Y yo sentí mucha frivolidad en algunos obispos que me tocó ver, obispos cardenales. Me tocó ver precisamente por la organización de este jubileo, donde obviamente iba a haber una audiencia con el Papa, que por ahí se hace y por ahí no. Claro. Porque ¿Cuándo es el jubileo de los movimientos sociales? En octubre, en el mismo momento que todos los jubileos. Pero okay. Uno de los elementos centrales es una peregrinación desde un lugar que es un edificio muy grande, ocupado, acá dirían usurpado, sí. de 7 pisos, donde viven 350 familias de migrantes. Y se pudieron organizar, y hay lo que acá llamamos militancia, y hay pibes jóvenes, entonces está esta mezcla de la juventud de clase media con los más excluidos, que es la esencia de un movimiento popular, esa mezcla de los más pobres que se autoorganizan para luchar por su dignidad, y gente que por ahí no sufre esa injusticia, pero la siente como propia y se mete, ¿no? Y hace lío. Entonces desde ahí, las organizaciones de Italia y de otros lugares del mundo que van a ir, van a peregrinar hasta hasta la Basílica de San Pedro. Ahora, los políticos, por eso que Giorgia Meloni fue a visitarlo. Bien. Sí. Okay. Igual hay un tema, o sea, a mí me surgió ir después de la crisis respiratoria. Claro, de la primera, porque después hubo otra más chiquita. Sí, pero sí. Sí. Y vos fuiste, y bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿pudiste verlo? El Papa está completamente aislado. No tenía demasiada expectativa de verlo, la verdad. Sí. Pero bueno, fueron, por ejemplo, del Corral, de Escolas, que también es un hombre que lo conoce hace mucho tiempo. Él tuvo un sentimiento parecido al mío. Somos muy distintos, de personalidad, pero tuvo un sentimiento parecido al mío. Y era estar ahí, estar en el Gemelli, lo más cerca que se pueda, rezando como uno puede, ¿no? Entonces me regalaron un rosario que tiene, las cuentas son olivos de Tierra Santa. Entonces yo cada decena me acordaba de algo que habíamos hecho con él, desde las primeras misas acá en el 2005, que hizo la primera misa por los cartoneros, el 2007 que hizo en la parroquia de los migrantes, que dijo cosas que a mí me cambiaron la vida, me cambiaron mi forma de procesar la militancia. Yo ya militaba desde el 2001, pero me cambiaron la forma de procesar la militancia y reavivaron mi pertenencia a la iglesia, que fue muy fuerte durante mi infancia, por mi mamá. Mi papá es judío, mi mamá es católica, muy creyente, mi mamá me metió mucho eso. Y después ya en el secundario se fue debilitando y después la militancia llevó para otro lado hasta que... ¿Conociste a...? Eso a mí me cambió. Y bueno, y entonces esos 5 días que... Yo tenía una rutina, ¿no? Ajá. Mi rutina era escribir una cartita manuscrita, llevarla a Santa Marta para los secretarios que... Bueno, esto no sé si lo puedo decir, pero de alguna manera se hacen llegar. Sí. Y después tomarme el tren hasta la estación Gemelli, que es la estación del hospital, y me quedaba 2 horitas ahí. Y ¿A qué distancia está el hospital de la...? Y en tren son 15 minutos. En tren son 15 a 20 minutos. Son 6 estaciones del tren de San Pietro. Y después a la tarde hacía las reuniones más vinculadas a la tarea del dicasterio. Está bien. ¿Y quiénes están con él en este momento? O sea, ¿quiénes son las personas que acceden a él en este momento? Yo la verdad es que muchos detalles más que los que salen públicamente no tengo, y la verdad es que si los tuviera tampoco me corresponde decirlo, ¿no? Es decir, a mí me interesaba hablar con vos, sobre todo para plantear la necesidad que no solamente el pueblo de Dios, todos los que lo queremos a Francisco, con independencia de las estructuras eclesiales, hagamos fuerza, porque amor con amor se paga. Y él tuvo mucho amor, tiene mucho amor y tendrá mucho amor, sobre todo por el pueblo pobre, por la gente que se pone la patria al hombro, como decía él. Y entonces, este viernes, por ejemplo, una convocatoria totalmente desestructurada, donde estamos las organizaciones sociales, pero también hablamos con los curavilleros, también hablamos con algunas escuelas católicas, parroquiales, vamos hablando, y sobre todo con los amigos o la gente más cercana a él, que yo conozco, de ver otros muchos que no conozco, y vamos a hacer como una marcha con las velas, con las antorchas, a la noche,
y el ritual no va a ser un ritual puramente católico, pero estar cada uno como puede. Yo fui ahí a hacerle el aguante a una persona que me cambió la vida. Y yo creo que hay un montón de gente que por ahí no lo conocía tan de cerca, pero que siente lo mismo que yo, que siente necesidad de expresarse y que no encuentra canal para eso. No, Entonces, porque no los han convocado, digamos, yo creo que hay... a hacer algo. Sí. Bueno, hubo sí un pedido de oración, ¿no? Comparto. Pero por ahí no es lo mismo que hacer algo más. Comparto un físico. poco con vos, que falta presencia, la realidad superior a la idea. Y la plegaria es muy importante, pero yo veo ideas, ¿no? Un escrito que circula, ideas. Bueno, una misa en Constitución, Sí. una misa que, te voy a ser sincero, yo estaba en Roma, ese era el lugar donde el Papa se encontraba con los movimientos sociales. Tuvo otro tono, que no está mal, que no está mal. No, fue una convocatoria interesante, hubo Fue bastante interesante. referentes, sí. La verdad es La que... de García Cuerva. Sí, yo tengo la tendencia a ser hipercrítico. A mí me gustaría que todas las parroquias, que todas las escuelas, que haya una oración permanente y dinámica. Es decir, y los que estamos armando lo del viernes somos las ovejas descarriadas. Está bien. Bueno, tendrían que estar los pastores guiando a las ovejas. Y yo creo que eso falta un poco. Aunque el episcopado de Argentina cambió totalmente, es mucho mejor. El episcopado hace unos 5 o 6 años era muy mediocre para mí. Y ahora lo veo mucho mejor, mucho más en la línea de Francisco. Y aprovechar este momento donde está puesta la atención en la salud de Francisco para reafirmar su legado. Y en eso, como dice la canción, todas las voces, todas. Mi voz tiene derecho a ser escuchada igual que la tuya, igual que la de un pibe de barrio, igual que la de alguien que por ahí nunca lo vio a Francisco. Pero hay cosas que, por mí, en el poliedro de voces, en la sinfonía de voces, que yo quiero decir, que es cómo el pontificado de Francisco, su magisterio, puso la centralidad casi absoluta en el mensaje de Jesús sobre los pobres. Sí. Es decir, que los pobres son algo que está en el corazón del Evangelio y para los cristianos no es una opción, es un mandamiento, es una obligación hacer lo que cada uno pueda en el ámbito que le toca por la dignidad de los más pobres. Nos recordó que esa es una obligación, que Jesús nos dice que el protocolo de la salvación, si nosotros queremos ir al cielo, si no queremos ir al infierno, si hay alguien con sed le tenemos que dar de beber, si hay alguien con hambre le tenemos que dar de comer, si hay alguien que está preso lo tenemos que visitar, no decir que hay que fusilarlos, si hay alguien que está enfermo tenemos que estar con esa persona enferma, no sacarle los remedios, pelear por eso. Ahora, yo te preguntaba lo de quiénes acceden a él, no por un tema de, digamos, por el detallismo, sino porque me imagino, él está enfermo físicamente, pero aparentemente, intelectualmente, está bien, sigue en posesión de todas sus facultades. Entonces me preguntaba un poco porque hoy incluso leí en algún lado que está tratando como de retomar, es decir, que creo que no abandonó nunca del todo, pero que está tratando de reorganizarse como para seguir desde el hospital, porque digamos que lo que tiene es un problema físico, pero no está, tengo entendido que incluso nunca estuvo ni inconsciente, ni en coma, ni está controlado porque... Mucho no puedo decir. Lo que entiendo es que lo más importante es que no tenga contacto con microorganismos que lo puedan perjudicar. Entonces, lógicamente, su tarea fundamental la va a realizar, creo yo, en un contexto de mucho cuidado en relación a los microorganismos. Entonces, es muy razonable el control de cualquier contacto con lo que lo pueda dañar, con lo que le pueda hacer mal. Ahora, yo tengo exactamente la misma información, que estoy completamente convencido. De hecho, podría decir que lo puedo afirmar, de que él tiene pleno uso de sus facultades mentales. No sé. Pleno uso de sus facultades mentales. Y que es un hombre que afronta las cosas con coraje, con templanza, con mucha dignidad. Nadie lo va a poder manipular. Y que en ese sentido, en términos cognitivos, no tiene absolutamente ningún problema. El que dice otra cosa miente. Yo la verdad vi un periodista acá, que ni siquiera lo quiero nombrar, diciendo que se iba a morir en 24 horas. Vi otro artículo que decía que el gobierno tiene inside information a través de uno de los médicos. Que yo ya sé quién es esa persona que vende información, y no es del equipo médico.
pero vamos a dejarlo ahí porque son cosas menores. Yo creo que tenemos que aprovechar este momento para cada uno con su voz, sea de derecha, sea peronista, sea de izquierda o sea totalmente independiente, sea un cristiano de parroquia, un católico de misa diaria, un conservador, un progresista, cada uno desde su lugar tome algo del Papa y lo diga. A mí una cosa que me sorprendió mucho, y hasta me tocó en algún punto, y me da un poco de vergüenza decirlo, el mismo día que fue el escándalo entre Trump y Zelensky, el vicepresidente, Sí, sí. habló en una conferencia católica. Ese mismo día, un desayuno católico ultraconservador. El Papa, creo que la última carta que le manda a los obispos norteamericanos es tremendamente dura con la política migratoria criminal que tiene el gobierno de Trump. Entonces este Vance, el vicepresidente, habla, dice su cosa y dice, bueno, a mí me han criticado, los obispos están en contra de lo que yo digo, yo estoy en contra de ellos en este tema migratorio, pero rezo por el Papa y leyó una homilía que yo me la sé de memoria, que fue en la época de la pandemia, cuando estaba el Papa solo en San Pedro, que habla de Jesús, que está durmiendo delante de la barca, con el coraje de quien está liderando, pero bueno. Y eso es parte del poliedro. Un tipo que está totalmente en las antípodas de lo que yo pienso, que si yo pudiera, obviamente no puedo, hacer algo para detenerlo, lo detendría, pero está trayendo el legado del Papa a algún lugar, a ese lugar por ahí, que es un lugar donde al Papa no lo quieren tanto. Y bueno, eso es creo lo que tenemos que hacer, ¿no? A mí por ahí me toca hacerlo desde el punto de vista de lo que yo viví, de lo que yo vi, que fue su mensaje a los movimientos populares, su planteo de que de los excluidos, de los oprimidos, cuando se organizan y luchan por tierra, techo y trabajo, no están solamente buscar, digamos que no es solamente que la solución de sus problemas está en sus manos, no es solamente esa idea de solo el pueblo salvará al pueblo, es la solución de los problemas de toda la humanidad. Radican en que se resuelva de manera estructural los problemas de los pobres y el grito de la tierra, que son un mismo grito. Ese es el concepto de ecología integral. Entonces, tomar el tema de la centralidad de los pobres y de los pueblos pobres, tomar el tema de la centralidad del cuidado de la naturaleza y ver eso como un mandamiento, no solamente como una opción, no solamente como un análisis sociológico, como un mandamiento. Y cada uno desde el lugar en el que esté, tratar de cumplir con ese mandamiento si somos cristianos. Y si no lo somos, si somos humanistas, por nuestra conciencia, bueno, es lo que creo que hay que reafirmar y es lo que me parece que yo puedo aportar. Bueno, sí, también dejó esos principios del todo superior a la parte, a fin que hacer el tema de la unidad, que a los argentinos nos viene faltando bastante. O otra cosa que leí otro día era sobre cómo debatir y decía no perder el tiempo con los que quieren polarizar, por polarizar, ¿no? Me pareció interesante. Yo te puedo decir un poco lo que pienso de eso, porque yo estudio mucho esos principios. Y creo que hay que leerlos enteros. Cuando él dice la unidad superior al conflicto, explica algo que a mí también me mueve en la vida. Él dice, frente a un conflicto hay dos formas equivocadas de reaccionar. La primera es quedar encerrado en el conflicto. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, ladrón, chorro, casta, facho. La otra es hacerse el bobo, hacerse el distraído, fingir demencia, como dicen los pibes. Entonces, el irenismo, la tibieza, casi indiferencia. El conflicto hay que sufrirlo y hay que combatir en el conflicto para encontrar una síntesis superior. Eso es lo que dice literalmente el principio cuando habla de la unidad es superior al conflicto. Cuando habla que el todo es superior a la parte, habla del poliedro. Es decir, nadie tiene que renunciar a su identidad. Algunos de nosotros tenemos una identidad muy marcada, de muchos años, de haber hecho lo mismo con coherencia. Después hay algunos que son medio veletas, sobre todo en la vida pública. Yo no voy a renunciar a mi identidad. Y sobre el tema de las polarizaciones, es interesante, y te puedo decir algo que a mí me tocó hablarlo con él, que es que hay momentos en los que hay que gritar. Hay momentos en los que hay que gritar. Cuando hay una afrenta a la dignidad humana, hay que gritar. Y todos esos principios que vos marcás, los 4 principios, se llaman tensiones bipolares. Es decir, la polarización es un problema de la realidad. No es un deseo, puede ser un deseo de algunos, que lo que quieran no, claro, yo interpreto más bien que es como en el sentido del recurso, porque hay muchos políticos que
como no tienen demasiadas ideas, Eso sí. les gusta polarizar porque es la forma de fortalecerse, y eso lo hemos visto a lo largo de los años muchas veces. Si fuera una... Yo interpreto que va por ese lado. Ahí te entendí más la idea. Si se quiere, si fuera una confrontación de contradicciones en términos de ideas, de ahí sale una síntesis. Es más, yo creo que en esto que estamos viviendo en la Argentina podría salir una síntesis. Una síntesis entre los que por ahí tienen una visión estadocéntrica y los que tienen una visión mercadocéntrica, para decirlo de alguna manera. Sería una síntesis interesante. Una síntesis de la subsidiariedad que está en la doctrina social de la Iglesia. El Estado, la organización comunitaria, el sector privado, buscando la forma de armonizar las cosas para que haya el bien común. Ni el mercado absolutizado y el dominio de las finanzas y de lo económico sobre lo político, ni un Estado coercitivo que es un elefante que pretende hacer todo y después no puede hacer demasiado. Podríamos encontrar una síntesis. Y por ahí la encontramos, Por ahí la encontramos. Volviendo a Francisco, esos mensajes que le mandaste, ¿escribías una carta todos los días? ¿Le llegaron? ¿Te mandó algún mensaje? ¿Te contestó algo? No, yo sé que le llega. Y con eso es suficiente. Y además, yo escribo computadora, no escribo a mano. De hecho, me cuesta mucho la caligrafía fina. Él escribe mucho más. Entonces yo hacía mi carta a mano. Pero una cosa que, la verdad, a veces uno actúa, es una mezcla, uno actúa un poco por las propias necesidades internas de uno, ¿no? Yo sé que rezar le hace bien. Yo sé que la presencia de cualquier persona, más cercana o más lejana, le hace bien, porque es parte de nuestra fe. Ahora, las cartitas también eran lo que yo quería decir. Y supongo que si las leyó, le van a hacer bien. Y por ahí cuando vos ves, yo veía en la estatua de Juan Pablo las típicas cartitas que le dejaban los niños, ¿no? Claro. Eso le hace bien. Sí. Eso le hace bien. Y eso de alguna manera le llega. Directa e indirectamente, de alguna manera le llega. La oración, ¿no? ¿Qué sentido tiene ser? ¿Vos rezabas que el rosario o es espontáneo? ¿O decías lo que querías? No, a mí me enseñaron una forma de rezar el rosario hace poquito. Sí. Pues yo tenía otra. Que es que en cada cuenta que vos rezás el Ave María o después el Padre Nuestro, pensar en una persona. Es una forma linda, ¿no? Entonces yo rezo esa oración por vos. Sí. Bueno, entonces acá hacía las decenas, que son las 10 bolitas, pensando en una situación del Papa con nuestros compañeros o con migrantes o conmigo. Sí. Y entonces lo pensaba así, porque él decía también, el que no puede rezar, que me mande buena onda o que me piense bien. Entonces yo trataba de combinar un poco eso. Y yo creo en la fuerza que tiene eso, ¿no? En el poder de la oración. Y yo sé que hay mucha gente rezando, y yo sé que algo que sí hace la Iglesia en todo el mundo es, en cada misa, que rezar por las intenciones del Papa, rezar por la salud del Papa, eso es un montón. También creo que hay que manifestar con mayor corporalidad, y que eso sería bueno, tanto que lo convoque la Iglesia institucional, como el pueblo de Dios, como la gente más sencilla, que lo quiere por su mensaje. Entonces, por eso nosotros hacemos nuestra pequeña contribución, ¿no? Tratando de que algo que es inevitable, porque lo convocamos gente que tenemos una posición política, es inevitable que se politice en un sentido. A mí no me asusta, pero te puedo asegurar que nosotros, yo ya empecé, vamos a invitar a todos los que sabemos que lo quieren al Papa. Y por ahí alguno que no lo quiere tanto cambia y lo empieza a querer, qué sé yo. ¿Vos sos optimista en cuanto a su evolución? Sí, totalmente. ¿O es una cuestión, o simplemente sos una persona de fe y bueno, digamos que acepta lo que venga, sea bueno o malo, o no sé, Mira, ¿qué sentimiento tenés en este momento? Yo cuando fue la crisis respiratoria, por ahí por proyección de lo de mi papá pasó hace muy poquito, entonces ¿Cuándo murió tu padre? ¿Hace que el año pasado? Hace 3 meses exactamente. Sí. Este No, año. pensé que había pasado. Este año se me murió mi papá, se murió una compañera que se suicidó hace muy poco. Entonces yo vengo con un halo de ese dolor. Entonces yo me asusté. A medida que fueron pasando los días, me fui desasustando de alguna manera. Y con las últimas noticias que
que la verdad que yo no soy muy fanático de leer los partes médicos, ¿no? Pero, bueno, lo terminás haciendo. Me fui desasustando y ahora, por ejemplo, lo que es una buena señal es que lo haya visto a Parolín, que es con quien tiene que resolver cuestiones de gobierno de la iglesia, y la verdad que tengo mucha esperanza en que mejore.